Escucharemos un mensaje del pastor Sung-Guk Cho de Corea. El mensaje es del 27 de septiembre del 2020. La intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. El pasaje de hoy se encuentra en Mateo capítulo 20, verso 29 al 31. Mateo capítulo 20, versos 29 al 34. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo y los llamó. «¿Qué quieren que haga por ustedes?». «Señor, queremos recibir la vista». Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Y con este pasaje de Mateo 20, el título de hoy es «Señor, ten compasión de nosotros». Esta historia también está recogida en Marcos capítulo 10 y también en Lucas capítulo 18. Si ustedes ven en Marcos capítulo 10, ustedes podrán percatarse de que Marcos suplementa y complementa esta historia de Mateo 20 que acabamos de leer. Mateo capítulo 10, verso 46. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces, de acuerdo a Marcos, podemos ver que uno de los dos ciegos era Bartimeo. Y la historia continúa de la misma manera que en Mateo. Y si vemos el versículo 52 podemos ver algo que Marcos nos relata. Marcos capítulo 10, verso 52. Jesús le dijo: «Vete», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Hoy, a través de este pasaje en la Escritura, esperamos que seamos capaces todos de reflexionar en nosotros mismos. Déjeme primeramente hablarles acerca de estas personas ciegas. En ese entonces, si tú eras ciego, no podías llevar una vida normal. No podías desarrollar prácticamente nada, por lo cual muchas personas se volvían mendigos. El hecho de no poder ver era un problema. Pero al mismo tiempo ellos no podían tener una vida normal y no podían ni siquiera tener una vida acomodada o con las comodidades normales, ni siquiera podían ser ricos. Eso era otra cosa más. Pero también había un problema más grave. Si vemos Juan capítulo 9, verso 2. Juan capítulo 9, verso 1 y 2. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: «Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres?». Así que la percepción social acerca de estas personas ciegas o hacia estas personas ciegas en esta sociedad judía en ese entonces, ellos no miraban simplemente a esta persona ciega como una persona discapacitada o muy pobrecita, sino lo miraban como una persona que había nacido con su pecado, pecadora. Para estas personas ciegas les cuesta mucho trabajo encontrar algún empleo y lograr dinero y poner su comida en la mesa. Al mismo tiempo que tienen esta dificultad de ser ciegos, tienen esta dificultad para ganarse la vida y al mismo tiempo son criticados por la sociedad y son considerados como personas pecadoras. No solamente consistía en que eran criticados por ser pecadores, sino que ellos mismos se sentían muy sucios y muy pecadores. Constantemente tenían esta culpa dentro de sí. Y tenían estos pensamientos: el Señor nos ha abandonado, somos culpables. En términos físicos, ellos no tenían ningún poder. Ellos se encontraban viviendo una vida miserable. Y también en los términos sociales, su interacción en la sociedad, sus relaciones sociales eran muy difíciles. Por tanto, su estilo de vida era más difícil aún. Y también espiritualmente hablando, ellos estaban completamente desanimados. Tenían esta gran depresión en su corazón. Ellos se apreciaban a sí mismos como grandes pecadores, como culpables, y sentían que Dios los había rechazado. Estaban completamente desanimados y frustrados. Y todo por causa de esta discapacidad en términos de toda esta clase. Pero en el medio de todo esto, ellos escuchan acerca de Jesús. Ellos escucharon estos rumores o estas historias de que Jesús estaba desarrollando muchos milagros. Ellos escucharon estas noticias de Jesús. También escucharon estos rumores de que ese Jesús podría ser el Mesías. Porque en aquel tiempo había muchas personas que hacían milagros. Y la Biblia también describe como ciertos magos también de la misma manera.
Jesús no es simplemente una de estas personas que hace obras de milagros, ni tampoco es un mago que hace grandes milagros. Él podría ser el Mesías. Entonces, si Él es el Mesías, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué tiene que ver el Mesías con estos hombres ciegos? Si vemos Isaías 35, empezando del verso 3, la venida del Mesías había sido profetizada por Isaías hacía unos cientos de años antes. Isaías 35, versos 3 y 4. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. El Señor vendrá a salvarlos. El verso 5, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque las aguas brotarán del desierto y torrentes en el sequedal. Si ese Jesús es el Mesías, esta clase de cosas van a ocurrir. Si Él verdaderamente es el Mesías, esto va más allá entonces de que abra nuestros ojos. Esto va muchísimo más allá de que abra nuestros ojos que han estado ciegos. Se trata de esto porque estos hombres ciegos no solamente eran ciegos, sino que ellos sentían que habían sido abandonados por Dios, habían sido rechazados por Dios. Pero si ese Jesús es el Mesías, Él es aquel prometido por Dios, Él es aquel enviado por Dios. Es que Él es Dios en sí mismo. Él va a venir a salvarnos. Si Él tiene misericordia de mí, Él me salva. Ellos vinieron a pensar, Él se va a ocupar de mi pecado. Y este estado de que yo me estoy sintiendo abandonado por Dios va a ser quitado, y Él vendrá y me salvará. Estos hombres ciegos estaban pensando en dos cosas. Ellos pensaban en sí mismos y se miraban a sí mismos, entonces se sentían completamente desconsolados y desanimados cuando pensaban en sí mismos. Por otra parte, si ellos pensaban, si este Jesús es verdaderamente el Mesías, entonces Él es mi última esperanza, Él es mi única completa esperanza. Lo que ellos tenían eran dos cosas: el dolor y la frustración acerca de ellos mismos, y la esperanza y la alegría acerca del Mesías. Si tú tan solo tratas de entender un poco cómo se sentían estos hombres ciegos, esta percepción que ellos tenían, entonces tú podrás experimentar aunque sea un poco de lo que ellos sentían y cómo ellos se sentían. Físicamente hablando, ellos se encontraban ciegos, sin vista. Su vida era muy difícil, y espiritualmente hablando estaban desconsolados y frustrados. No tenían ninguna esperanza por nada, y no tenían ninguna esperanza de cambiar de nada. Pero en medio de todo esto ellos comienzan a escuchar acerca de Jesús. Escucharon estos rumores de que Jesús podría ser el Mesías. Si no solamente es una persona con gran poder, si verdaderamente este Jesús es el Mesías, si este Cristo viene a mí y me sana, esto va mucho más allá entonces de que se sana mi enfermedad. Antes yo estaba abandonado y rechazado por Dios, pero ahora voy a ser lleno de este Dios y bendecido por Dios. Voy a experimentar su gracia y voy a recibir su salvación. Estas personas ciegas estaban totalmente desconsoladas porque estaban pensando respecto de sí mismos de esta manera y viviendo una vida muy difícil, pero comienzan a tener una gran esperanza ahora al comenzar a escuchar de Jesús. Y llegó este momento donde este Jesús, que podría ser el Mesías, está pasando cerca de mí. Este Jesús está pasando cerca de donde yo estoy sentado. Si ustedes pueden ver, cuando Jesús salió de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. Esta gran multitud fue testigo ocular de estos milagros que Jesús hizo. Es porque estaban siguiendo a Jesús. Y dentro de esta gran multitud estaban los verdaderos discípulos. Sin embargo, la mayoría de estas personas seguían a Jesús por causa de su propia curiosidad. Y muchos de ellos seguían a Jesús por causa de que querían ganar algo de Jesús. Y yo lo interpreto de esta manera. Es porque esta gran multitud lo dejó solo cuando fue crucificado Jesús. De cualquier manera, esta gran multitud estaba siguiendo a Jesús. Y ese es el momento, porque era la única oportunidad para estos dos ciegos. Si pierden esa oportunidad, van a ser ciegos para siempre. Y van a continuar viviendo para siempre con una vida abandonada por Dios. Había un gran número de personas, por eso ellos gritaron. ¿Y qué dijeron? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando vemos el verso 30, dice que estaban sentados, pero al oír que pasaba Jesús por el camino, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Hijo de David.
Ellos estaban gritando, así que cualquiera allí fue capaz de escucharlos a ellos. Y como tanta gente estaba alrededor y seguían a Jesús y ellos no podían ver, por esa razón gritaron. Y como estaban gritando con tanto volumen, con tanta voz a tope, la multitud los reprendía. Estaban gritando tan alto y la multitud los reprendía. Pero ellos ignoraban esta reprensión de la multitud y seguían gritando. Ellos gritaban con más fuerza porque entendieron, si yo pierdo esta oportunidad no puedo recuperarla jamás. Por eso gritaron más fuerte. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ustedes saben qué cosa es la fe. Estar atado a su situación, eso no es la fe. Si cuando la multitud pasó y los reprendió y les dijo, cállense, cállense, a los dos hombres ciegos, y ellos dijeron, ok, nos vamos a callar. Eso no es la fe. ¿Cuál es la fe? A pesar de cualquiera que sea tu situación, tú pones tus ojos en el Señor. Esa es la fe. Pon tus ojos en el Señor y presta atención a lo que Él hace y quién es Él. Esa es la fe. El Señor es mi única solución y es mi única oportunidad, por eso yo pongo mis ojos en Él. Esa es la fe. Y así sucedió con los hombres ciegos. Si estos hombres ciegos simplemente dijeran, bueno, nos están reprendiendo toda esta multitud y hay que estar callados aquí, significa que ellos no tenían fe. Yo oro para que verdaderamente ustedes sean capaces de restaurar su fe. El fijar tus ojos en Dios, esa es la fe. El confiar en el Señor que está más allá de cualquier situación que tú tengas y reconocerle a Él, esa es la fe. Ellos gritaron, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Con qué clase de corazón será que ellos gritaron? Señor, por favor, míranos tan solo una vez. Señor, por favor, ven a mí una vez. Por favor, Señor, ven a mí y escucha mis palabras. Por favor, Señor, encuéntrate conmigo. Si tú lo deseas, Señor, arregla mi problema. Yo estoy abandonado por Dios. Yo no puedo ver nada por causa de mi ceguera. Por toda mi vida he estado viviendo como un mendigo. Pero a pesar de cualquier situación, yo quiero encontrarme contigo y quiero conocerte a ti, Jesús, Hijo de Dios. Señor, por favor, ven a mí y sé mi Salvador. Sé mi Señor, mi Salvador que me va a salvar de todo esto. Con esa clase de corazón, ellos gritaron, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí. Con esta clase de corazón, con esta actitud, con esta clase de actitud nosotros podemos ver qué es lo que significa el encontrarse con Dios. ¿Qué significa? Por muchísimo tiempo hemos estado hablando acerca de encontrarse con Dios, cómo encontrarse con Dios, el camino para encontrarnos con Dios. Por favor, repitan después de mi oración. Cierra tus ojos y repite de mí, ora conmigo, sinceramente, delante del Señor. Ustedes saben la oración esta, invita a Jesús en tu corazón. Y entonces así hacemos la oración de los pecadores, o la oración de aceptación. Y estas personas dicen, bueno, ya te has encontrado con Dios. Y por supuesto yo he experimentado que cierto número de personas ha experimentado el encontrarse con Dios a través de esta oración. Pero pensemos una vez más, ¿qué es lo que significa el encontrarse con Dios? Es que Dios es Dios y nosotros somos pecadores. Nosotros estábamos enemigos de Dios y estábamos abandonados por Dios. En una situación así, ahora hemos sido restaurados y estamos encontrándonos con Dios. Pero ¿será que así, sin pensar en nada, sin reflexionar en nada, simplemente abre tu corazón y repite detrás de mí la oración, ¿será que así se encontrará la gente con Dios? ¿Será que el Señor vendrá así verdaderamente a tu corazón? Tú no tienes la intención, ni la más mínima intención de cambiar tu vida en lo absoluto, ni la más mínima actitud, pero con tu boca estás diciendo, Señor, entra en mi corazón. ¿Será que eso es verdaderamente encontrarse con Dios? Eso significa que tú no entiendes dos cosas. Significa que tú no entiendes quién es Dios, y tú no conoces tampoco ni entiendes cuán severa tu situación es. En la Biblia hay muchas escenas donde las personas se han encontrado con Dios. Si vemos Isaías capítulo 6, Isaías está experimentando la gloria de Dios. Cuando él vio esta gloria de Dios, él hizo una confesión. Yo he visto a Dios y yo soy un pecador. Yo voy a morir. Soy un pecador, pero ¿cómo puede un pecador ver a Dios?
Si tú lo piensas así, bueno, al encontrarse con Dios es abrir el corazón, repetir la oración y ya Dios vive en mi corazón y ya. Es un nivel muy elemental acerca de lo cual significa encontrarse con Dios verdaderamente. Es como que tú te encuentras en una vida tan sucia y tu cuerpo físicamente está tan sucio y te mira en un espejo que está tan limpio. Y en muchas maneras es un momento tan vergonzoso, porque lo que tú vas a ver a través de ese espejo tan limpio es a ti mismo. Muchas personas de avanzada edad, ellos no quieren ir al hospital. ¿Y por qué será que estas personas de edad no desean ir a los hospitales? Porque ellos temen el ser hallados enfermos en el hospital. Si ellos entran en todas estas salas del hospital donde les hacen pruebas y encuentran que tienen diferentes enfermedades, las personas de edad no quieren escuchar eso. Nosotros estamos tan sucios, nuestro ser es muy sucio, estamos llenos de suciedad, pero nos presentamos delante de un espejo tan limpio y tan claro. Somos así de pecadores tan sucios, severos pecadores, y nos presentamos delante de un Dios tan santo, y delante de su perfección y delante de su santidad, y nos presentamos delante de su perfección y de su amor perfecto. Y este momento exacto de estos hombres ciegos encontrándose con Jesús es el momento exacto de lo que significaría para nosotros el encontrarnos con Dios. Estos dos hombres ciegos se encontraban siendo rechazados por la sociedad judía y sentían decepción de sus propias vidas. Y la única esperanza que tenían era Jesús. Con esta clase de corazón se humillan a sí mismos completamente. Ellos tienen una sola declaración que hacer: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que significa para nosotros el encontrarnos con Dios. Lucas capítulo 17, en este capítulo encontramos una gran explicación de lo que significa el encontrarse con Dios. En Lucas capítulo 18 vemos esta parábola. Este hijo pródigo pide la herencia de su padre, pero sucede que su padre seguía vivo aún. Y él recibió su parte y se fue a otra ciudad. Y gastó toda la herencia. Lo perdió todo. Y dice la palabra, cuando yo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en esa región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo como ciudadano de aquel país que lo mandó a los campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre era tanta hambre la que tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Esa era la situación en la cual se encontraba este hijo. Y él vino a pensar algo: yo lo he perdido todo. El verso 17 dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Él cometió este gran pecado o este gran error en contra de su padre. Él malgastó todas las posesiones de su padre y le provocó un momento difícil al padre, pero el padre era su única solución ahora. Estaba tan miserable y estaba destinado a morir, pero él recapacita y se percata de que su única esperanza es el padre. Así que recapacita y regresa a su padre. ¿Y con qué clase de corazón él regresaría a casa? Eso es lo que significa nuestra vida humana llena de errores y llena de pecados, regresando a Dios. No podemos presentarnos a Dios, no podemos ir ante Dios con alegría, ni con un corazón contrito, ni humillarnos delante de Dios, sin percatarnos antes de nuestro estado tan miserable, sin percatarnos antes cuán débiles nosotros somos. Y muchos cristianos no tienen esto en su vida. Muchos cristianos creen en el Señor, creen en Dios como una buena opción. Ellos creen en Dios y se aferran a Dios así como esta lámpara de Aladino. Significa que ellos creen en Dios como alguien que les va a ayudar a mejorar su vida un poco. Específicamente hablando, esa clase de personas no se han encontrado con Dios aún. El encontrarse con Dios debería ser así. El verso 20 dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Saliendo corrió al encuentro, lo abrazó y lo besó. Cuando salimos a encontrarnos con nuestro Padre va a hacer esto mismo. Vamos a Mateo capítulo 20. El Señor escucha estos gritos tan compasivos: Señor, ten compasión de nosotros. El Señor los escucha diciendo: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros.
Mateo capítulo 20, verso 32. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Señor, queremos recibir la vista. Ellos dijeron. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Cuando ellos dijeron, queremos recibir la vista, Jesús tuvo compasión de ellos. Tener misericordia significa que el Señor entiende todos los dolores y sufrimientos. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesús es capaz de ser parte de ese dolor. Los ciegos dijeron, queremos recibir la vista. Por supuesto que esta fue la confesión de estos dos hombres ciegos, pero debería de ser nuestra oración también. Si ustedes miran la Biblia cuidadosamente, se van a percatar de que este es el último milagro antes de que Jesús entrara en Jerusalén. Ya cuando Jesús entra en Jerusalén, ya no hace más ningún otro milagro. Y cuando él entra en Jerusalén, en esta entrada, lo que faltaba era cerca de una semana para cargar la cruz, morir y resucitar. Antes de entrar en Jerusalén, él hace este milagro de darle esta vista a estos ciegos. ¿Qué significa? Esto es realmente la sombra de lo que Jesús va a hacer en Jerusalén. Así como él abre los ojos de estos hombres ciegos, Jesús abre los ojos de la humanidad completa. Dios permitió que este milagro ocurriera. Estos hombres ciegos que antes estaban mendigando, ahora sus ojos están abiertos. Nos muestra que esto de cuando Jesús estaba en la cruz y después él resucita y luego asciende y envía el Espíritu Santo. Cuando las personas reciben al Espíritu Santo, sus ojos se abren y reciben la salvación. Esta confesión de estos hombres ciegos, queremos recibir la vista, queremos que nuestros ojos se abran. Esta confesión debería ser nuestra confesión, que nuestros ojos espirituales se abran. Y que los ojos espirituales se abran no significa que vamos a ver los ángeles y demonios volando. Porque en principio estos seres espirituales no pueden ser vistos con estos ojos físicos. El que los ojos espirituales se abran significa que tú entiendes los hechos espirituales, las verdades espirituales. Y también significa que tú eres capaz de creer esta verdad espiritual. Significa que tú eres capaz de reconocer y creer en Dios, quien está vivo. No simplemente se trata de creer en esto, sino que también somos capaces de vernos a nosotros mismos. ¿En qué clase de estado nosotros estamos? ¿Cuál es nuestro estado? Nuestro problema es tan severo, es tan serio. Por esa razón, el Padre Dios tiene que enviar a su único Hijo. Así de severo es el problema que nosotros poseemos. Y realmente tenemos este problema, pero nosotros no entendemos la severidad y la profundidad del problema. Si tú vas a ciertos hospitales, vas a ver a estos niños con este cáncer infantil. Entre todos los pacientes, los niños se sienten muy enfermos. Y aunque tienen este cáncer tan severo, ellos no pareciera que están tan enfermos. Pero el Señor tuvo que venir en carne para una salvación que Él había planeado, ahora está obrando en ella. Una salvación que le tomó la historia y que está ligada a toda la historia de la humanidad. Imagínense, así de serio y de grande es nuestro problema. Sin embargo, nosotros no entendemos cuán serio es. Necesitamos venir a percatarnos quién es Dios y necesitamos venir a percatarnos de cuán serio y cuán grave nuestro problema espiritual es. Significa que seremos capaces de experimentar este profundo dolor al vernos a nosotros mismos y no tener ninguna esperanza al vernos a nosotros mismos. De la misma manera, estos hombres ciegos se sentían. Es lo mismo que ellos sentían. Pero al mismo tiempo venimos a percatarnos de que hay solamente una esperanza. Hay una oportunidad, solamente hay una esperanza. Jesús, que eres el Cristo. Y la gente dice, bueno, yo creo en Jesús. Por favor, pregúntate a ti mismo si tú estás creyendo en Jesús verdaderamente. Estos creyentes de Jesús en el Nuevo Testamento, estos creyentes de la iglesia primitiva, ¿cuán diferente eres tú de ellos? Si tú verdaderamente crees que Jesús ha muerto por ti, entonces tú no puedes vivir tu vida así simple. Si tú has venido a percatarte de esto profundamente, de este secreto de la cruz, del poder de la resurrección y de este poder del Espíritu Santo, y qué clase de vida ha sido entregada a ti, la vida eterna, y como nuestros problemas del pasado, presente y futuro todos han sido resueltos, y ahora podemos disfrutar del secreto de Emmanuel. Nuevos ojos nos son dados para que se abran estos hechos espirituales. Señor, queremos recibir la vista.
Esta debe ser nuestra oración. Si ustedes buscan Primera de Crónicas, ustedes conocen a este general llamado Naamán. Realmente Naamán nos está representando a nosotros. Si vemos en Segunda de Reyes capítulo 5, Segunda de Reyes capítulo 5 verso 1, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Este general Naamán era el comandante del ejército del rey Aram. Él era un gran hombre y desempeñaba el rol de salvar al país. Él es como el general Lee Sung-shin de Corea. Significa que era un gran hombre y era apreciado grandemente. Y yo estoy muy seguro de que él usaba esta armadura glamurosa y tan esbelta. Y también él era apreciado en gran alta estima por todos. Desde afuera él era una persona tan importante y también apreciada y valorada. Y muchísimas personas se arrodillaban ante él. Y yo estoy seguro que él estaba muy bien económicamente hablando. En muchos aspectos él era un gran hombre. Pero dentro él tenía lepra. Él podía sentir todo esto, sin embargo, también podía sentir que su piel estaba enferma y se estaba pudriendo. Y muy pronto iba a enfrentar la muerte. Desde afuera él tenía gran esplendor, pero por dentro se estaba muriendo. Y nosotros somos así mismo. Las personas no pueden vernos en el interior. Esto realmente está relatando una historia de nosotros. Nosotros no nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, por favor, bendíceme. Al menos una vez tenemos que encontrarnos con Dios. Es porque estamos separados de Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 verso 14. Y es lo que le dice este ángel a la iglesia de la Odisea. Dice el verso 15, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Este mensaje realmente era a los miembros de una iglesia que estaban devocionando mucho. De hecho, sus vidas eran la devoción. Porque en ese tiempo muchas personas eran asesinadas por causa de su fe en Jesús. La situación era la siguiente. En aquel entonces los judíos, ellos estaban persiguiendo a estas personas que creían en Jesús. Los judíos los perseguían por las razones de la religión. Y los romanos también perseguían a estos creyentes en Jesús, pero los romanos los perseguían por las razones políticas. Y también había muchos grupos heréticos, muchos grupos herejes que también los perseguían. Y en el medio de todo esto, esta iglesia debería de guardar la fe y mantenerse firme. Es que eran personas así, eran consideradas personas de gran fe. El verso 17. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta de nada, pero no te das cuenta de que eres infeliz, eres miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. ¿Qué significa todo esto? En aquel entonces se tenía el entendimiento de que las personas ricas no eran ricas porque hacían bastante negocios o tenían el dinero de porque sí, sino era porque era un indicio de una bendición, de la bendición de Dios. Eran ricos porque Dios los había bendecido. Al igual que también veían a estas personas que nacían ciegas como un castigo, como que había pecado. Si alguien es rico significa que esa persona tiene gran fe en Dios. Así que mucha gente decía, yo soy rico, significa es que Dios me ha bendecido, es que yo guardo los caminos del Señor muy bien, pero realmente el Señor descubre lo que es la realidad. El Señor no le dice la realidad, no te das cuenta de que el infeliz, el miserable, el pobre, el ciego, el desnudo eres tú, y no te percatas de tu estado. Por esa razón yo te estoy aconsejando, yo te doy un consejo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Este es un mensaje que no es dado a las personas fuera de la iglesia, este es un mensaje que es dado a los creyentes, a los miembros que estaban en una iglesia. Las personas fuera de la iglesia, sí, es cierto, están enfrentando esta clase de crisis. Pero las personas que están dentro de la iglesia, ¿cómo puede ser posible que estén en semejante estado? Pero es que se encuentran en ese estado. El ser capaces de ver esto profundamente es la gracia de Dios, es por la gracia de Dios. Y es por la gracia únicamente que podemos vernos a nosotros mismos y ver profundamente cuán pecadores somos y lo sucios que somos.
Y esto es lo que significa que nuestros ojos espirituales sean abiertos, cuando podemos encontrarnos con Dios. Y de acuerdo al pasaje del día de hoy, podemos encontrarnos con Dios cuando descubrimos profundamente acerca de nosotros mismos quiénes somos, y vemos que profundamente no tenemos ninguna esperanza dentro de nosotros. Y como no tenemos esperanza, nos sentimos abandonados, nos sentimos dentro de este rechazo. Y al percatarnos profundamente de nuestro estado, esto nos lleva a la verdadera esperanza. La única esperanza y la única oportunidad de Jesús, quien es el Cristo. Y cuando esta desesperanza y la verdadera esperanza se encuentran, ahí es cuando nos encontramos con Dios. De alguna manera, y siendo un poco radical, si no hemos experimentado una total desesperanza acerca de nosotros mismos, una frustración tan grande acerca de nosotros mismos, no podemos decir que nos hemos encontrado con Dios. Porque si tú te encuentras con Dios de la misma manera que te encuentras con cualquier amigo, eso no significa que te estás encontrando con el verdadero Dios. Y si tú te encuentras con Dios como digamos con una persona para venderle algo o pedirle algo, eso tampoco significa que verdaderamente te has encontrado con Dios. Vamos a tener estos días de vacaciones coreanas muy pronto. Y en estos días festivos tú vas a cenar con tus familiares o ellos te visitan. Pero si tú te encuentras con ellos de la misma manera que te encuentras con Dios, entonces no podemos decir que verdaderamente te has encontrado con Dios. Así como estos hombres encontrándose con Jesús, debemos de tener este corazón. Tenemos que tener la percepción correcta acerca de nosotros mismos. Y necesitamos venir y presentarnos delante de Él con este ardiente corazón. Pero aún tratando no podemos experimentar esto. Y es porque no tenemos los ojos espirituales para descubrirlo para nosotros mismos. Por esa razón necesitamos orar. Necesitamos orar para que nuestro Señor tenga misericordia de nosotros. Y tendremos entonces los ojos espirituales para poder vernos a nosotros mismos y apreciarnos, para que seamos capaces de entonces conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos más. Y entonces seremos capaces de conocer verdaderamente el camino para la salvación. Y seremos capaces de conocer cuán grande es la bendición de la salvación que nos ha sido entregada. Y seremos capaces de percibir cuán grande es el formar parte de este reino eterno de Dios. Y seremos capaces de ver cuán grande es este evento, cuán grande es el regreso del Señor, y cuán grande es el ser parte de esta preparación del regreso del Señor. Nosotros debemos de ser aquellas personas que giman, que clamen para que los ojos sean abiertos. Señor, ten misericordia de mí. Esta debería de ser nuestra confesión. Esta debería ser nuestra actitud. Señor, ten misericordia de nosotros. Tú eres el Hijo de David. Tú eres el Hijo de David, tú eres el Cristo, el Mesías. Tú eres el Señor. Ten misericordia de nosotros. Yo oro profundamente para que seamos capaces de presentarnos delante del Señor con este corazón, con esta clase de oración, con esta clase de corazón. Si ustedes ven en Mateo capítulo 20, verso 34, Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Ellos siguieron a Jesús. En Marcos capítulo 10 leímos que el Señor les decía, tu fe te ha sanado. Jesús realmente está reconociendo su fe. Con esa fe ellos siguieron a Jesús. En el verso 29 podemos ver que dice, una gran multitud seguía a Jesús. Y en el verso 34 dice que estos hombres ciegos seguían a Jesús ahora. Así que podemos ver dos maneras de seguir a Jesús totalmente diferentes. Aunque parece que estas personas siguen a Jesús, estos dos grupos de personas siguen a Jesús, las multitudes y este grupo de los dos ciegos, parece que están siguiendo a Jesús, pero su manera de seguir a Jesús es totalmente diferente. Porque estas grandes multitudes más adelante desaparecen. Sin embargo, estos hombres ciegos que habían recibido esta gran transformación, sus vidas no fue la misma. En Marcos vemos que el nombre Bartimeo era uno de estos dos ciegos. Y en Marcos lo describe que era el hijo de Timeo. Marcos escribe este libro a personas que estaban en Roma. Él está describiendo este nombre para que estas personas que recibían la carta supieran claro acerca de este nombre. Ya sea porque Bartimeo era bien conocido por ellos, o Timeo era alguien que ellos conocían, o quizás en la comunidad estas dos personas o alguna de ellas eran bien conocidas por causa de su fe. Podemos ver que este grupo de las multitudes está siguiendo a Jesús, pero este grupo de los dos ciegos no sigue a Jesús de la misma manera.
Yo oro para que nosotros nos encontremos, no en el grupo de las multitudes que seguían a Jesús pero que luego se desvanecieron, sin saber por qué seguimos a Jesús, sin conocer el propósito de por qué estamos aquí, sino que oro para que estemos en el grupo de estas personas que siguieron a Jesús claramente con el propósito, en el grupo de estos hombres ciegos, estas personas que siguieron a Jesús con todo su corazón. Déjenme resumir el mensaje. Todo esto ocurrió justo antes de la entrada en Jerusalén de Jesús. El último milagro hecho por Jesús justo antes de entrar en Jerusalén. Este evento en sí mismo es muy significativo, pero este evento es como la sombra o lo que ejemplifica lo que va a suceder en Jerusalén. Está describiendo cómo Jesús va a abrir nuestros ojos espirituales a través del poder de la muerte en la cruz y la resurrección, y a través de la obra del Espíritu Santo. La vida eterna ha sido dada a nosotros. Por supuesto, en la iglesia hay personas que no han recibido esta vida, pero si tú has creído verdaderamente en Él, entonces tú has recibido esta vida eterna. Por tanto, incluso más tenemos que orar a nuestro Señor. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Abre nuestros ojos. Ten misericordia de mí. Necesitamos orar mucho más, tenemos que orar muchísimo más aún, para poder ser capaces de vernos a nosotros mismos, cuán sucios nosotros somos, y presentarnos así delante de Dios. Realmente poder percatarnos cuán profundo es nuestro problema y nuestro estado. Y es que no hay manera de poder por nosotros encontrarnos con Dios. Nos encontramos completamente sin esperanza. Y es ahí el momento preciso para encontrarnos con Dios. Y por otra parte, por la obra del Espíritu Santo, de esa manera realmente es cuando tú puedes verte a ti mismo. Estas dos cosas van a ocurrir al mismo momento. Y espero que cada uno de nosotros seamos como estos hombres ciegos, que seamos capaces de presentarnos delante del Señor, rogándole: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, y que seamos capaces de verdaderamente encontrarnos con Dios, con este corazón sincero. Oro para que Dios tenga verdadera misericordia de nuestras vidas, y que Él escuche nuestra oración. Vamos a orar. Señor Padre, te agradecemos. Nosotros somos los hombres ciegos. Necesitamos abrir nuestros ojos. Ayúdanos para poder entender esto. Y por favor ayúdanos para que seamos capaces de presentarnos delante de ti con un corazón humilde. Y que seamos capaces de clamar a ti y de orar a ti: Señor, ten compasión de nosotros. En estos últimos tiempos, por favor, obra a través de tu Santo Espíritu. Que seamos personas capaces de encontrarnos contigo verdaderamente. Te agradecemos. Hemos orado en el nombre de Jesús Cristo. Amén.